Banco Promérica cumple 22 años en República Dominicana, formando parte de la historia de todos los que han confiado en nuestra visión, en nosotros, acompañando a aquellos soñadores que fijan la mirada en sus objetivos para alcanzar sus metas y hacerlas realidad. Entregamos cercanía a través de más de 600 colaboradores para generar relaciones de confianza duraderas. Buscamos soluciones innovadoras para exceder con agilidad las expectativas de nuestros clientes y así formar parte de la transformación y evolución de personas y empresas. En definitiva, de nuestra gente. Desde el año 2000, continuamos apoyando a la sociedad, construyendo historias memorables para que juntos superen sus límites y alcancen el éxito que se merecen. Gracias por ser parte de nuestro crecimiento. Gracias por formar parte de la gran familia Promérica. Perspectivas 2023, una mirada al entorno económico que hemos organizado para todos ustedes con el interés de acompañarlos y orientarles en un tema tan importante que incide directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de sus empresas. Estos webinarios son organizados con el interés de apoyar y contribuir en la educación y orientación financiera del país y lograr que cada uno de ustedes pueda conocer conceptos claves que en la actualidad pueden representar un gran reto. En esta oportunidad nos acompañan tres importantes colaboradores nuestros de Banco Promérica, República Dominicana. Nos referimos al señor Jesús Gil, vicepresidente adjunto de Tesorería y experto en el sector financiero y mercado de capitales, al señor Joel Moya, gerente senior de mesa de inversión IFX, economista con experiencia en trading de renta fija, y al señor Juan Carlos Matos, gerente de nuestra mesa de dinero y economista con experiencia en gestión de activos y pasivos. Sin lugar a duda, expertos en el tema que abordaremos en la tarde de hoy. Bienvenidos y muchísimas gracias por compartir en este webinar con nosotros. Antes de que ustedes inicien, quisiera que me permitieran realizar un breve recorrido por sus perfiles, de modo que todos los aquí conectados puedan conocerles. Jesús Gil cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector financiero y en el mercado de capitales. De su lado, Joel Moya cuenta con una gran experiencia en todo lo relativo a mesa de inversión, así como en el manejo de compra y venta de divisas. Y Juan Carlos Matos es experto en estructuración y gestión de fideicomisos y manejo de activos y pasivos y mesa de dinero. Sin más preámbulos, pues le concedemos la palabra para que inicien con su intervención, que estoy segura nos aportará valiosos conocimientos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación en este webinar. Bueno, inicialmente voy a presentar cómo va a ser la agenda del día, ¿vale? El webinar va a tratar sobre la mirada al entorno económico que enfrentamos en este 2023, con aún una alta incertidumbre por delante debido a los factores que dejaron 2021, 2020, 2022 post-COVID. La agenda será de la siguiente forma dividida. Primero se hablará un poquito del entorno macroeconómico, hablaremos del entorno macroeconómico de República Dominicana local. Se hablará del tema de la inflación, de la liquidez del sistema financiero, el tipo de cambio, turismo, etc. Luego, la segunda parte del webinar tratará más de indicadores globales, principalmente focalizar nuestro principal partner comercial, que es Estados Unidos, y hablaremos de cómo han ido los mercados de índices bursátiles, los mercados de bonos, indicadores que han afectado la inflación en el 2022 y cómo se están comportando en el 2023 y perspectivas sobre los mismos. Por último, para concluir, haremos una ronda de preguntas y respuestas para aclarar cualquier tipo de duda que haya podido surgir durante la presentación. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero de equipo, Juan Carlos Matos. Hola, hola, ¿cómo se sienten? Espero que muy bien. Primero que todo, antes de empezar, agradecer al equipo de Banco Promérica por proveernos la plataforma de poder presentar este webinar y darles un arsenal de herramientas para que ustedes puedan
interpretar ciertas variables económicas que tengan cierto impacto en nuestras vidas de forma directa e indirecta, que quizás nosotros no nos damos tanta cuenta, es cierto. Entonces, gracias a todos los clientes que se han unido a nuestro webinar, veo varias caras que se han unido anteriormente, y a los que no son clientes de Banco Promérica le estamos dando seguimiento para que vayan viendo y vayan analizando esa parte. Así que, sin más preámbulos, empezar. La parte de la inflación. La inflación es una variable muy controversial en los últimos meses, en la palestra tanto local como internacional. Hemos visto que la mayoría de las autoridades monetarias se han visto bastante interesadas en los efectos adversos, tanto adversos que ha tenido en las diferentes economías. Vamos a entender primero qué es la inflación como tal, como concepto. La inflación como tal es el incremento generalizado de los precios en la economía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se computa ese crecimiento? Va atado a una canasta de bienes y servicios que viene predeterminada por el Banco Central, que es nuestra autoridad monetaria, nuestro principal regulador, tanto de la banca como del sistema financiero. En principio, esta inflación, esta canasta de bienes y servicios va basada en unos patrones de consumo que tienes unos ponderadores en base a cuánto los seres, nuestra sociedad consume específicamente en cada rubro. Puntualmente, datos a modo adicional: alimentos y bebidas no alcohólicas pesa un 20% en nuestra cartera, un 23% en la inflación, en esa canasta de bienes y servicios. Transporte pesa un 17%, vivienda un 13%, bienes y servicios diversos un 10%, restaurantes y bebidas un 8.60%, y esos son más o menos a grosso modo los rubros que más afectan a la inflación de forma directa, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulos, ver cómo ha evolucionado esta variable. Si se fijan aquí en el gráfico, a lo largo del 2020, vemos que a inicios, uno pensando que viene un año relativamente fructífero, y nos topamos con esta pandemia a inicios del 2020, específicamente en febrero, ya se ve esa ralentización de la demanda por la parte de los precios. Vemos ese efecto directo que tiene en la inflación: 0.21, 0.72 a 1.01% en el mes de abril. Eso ya específicamente en ese mes, nuestras autoridades monetarias comenzaron a utilizar todas las herramientas que tiene dentro de su arsenal y crear todas las contingencias posibles. Un buen manejo de las reservas internacionales, manejo efectivo del encaje legal, liberación de repos, evaluando todas esas alternativas para ver cómo podía combatir la crisis nuestra autoridad monetaria principal. En mayo específicamente, y desde marzo, a partir de marzo liberaron encaje. Mayo ya vemos que la inflación comienza a revertirse, ese downtrend desde inicios de año, y ya en junio vemos ese crecimiento de la inflación, quizás por un tema estadístico, pero esas liberaciones comenzaron ya a proveer una plataforma, una estabilidad de precios para que los consumidores se sientan cómodos consumiendo, y que los lockdowns y los toques de queda que se implementaron vía política fiscal no hayan sido tan agresivos como para parar la demanda agregada de productos y bienes y servicios en ese sentido. Entonces, vemos que a lo largo de ese año se vieron todas las tasas bajando, el sistema inundado de liquidez, que vamos a ver más adelante. Y más para el año 2021 vemos un año completo con mucha liquidez a nivel de excedentes, esto afectando a la inflación de forma directa, unos prints de inflación relativamente estables. Y ya para octubre, haciendo un breve recuento de cómo era la postura del Banco Central, se comenzaron a ver esa postura medio contractiva de, bueno, vamos ya a dejar que la liquidez actual, vamos a ir reduciendo esos excedentes de liquidez en el sistema financiero para
para prepararnos a un mecanismo de regularización monetaria, para que el Banco Central, para que los agentes económicos vayan ajustando expectativas y que en principio nosotros nos vayamos previendo de que viene subida de tasas y ya a inicios del año 2022 vemos un año donde los incrementos de tasas van afectando directamente para poder contrarrestar esos efectos adversos que tiene la inflación y la volatilidad de precios a nivel general, no solo en nuestra economía, sino la mayoría de los bancos centrales a nivel mundial se vieron en necesidad de hacerlo. Pasa al siguiente slide. Como anteriormente le mencionaba, aquí vemos la inflación interanual. Vemos que en el cierre del 2022 cerramos con un 7.83% de inflación para un pico en abril de 9.64 del año 2022. Específicamente, nosotros quisimos puntualizar en este gráfico de que ese downtrend, esa baja de inflación es lo que quiere nuestro Banco Central. Y vimos que en el último print de diciembre, al 783, ya ese dato no le gustó tanto porque de esa bajada, esa clara bajada de inflación, que es lo que nuestro Banco Central quiere, se ve un repunte de 7.58 a 7.83, quizás enfrentando un poco esa postura del Banco Central a nivelar un poco los precios. Todos sabemos que el FX, el tipo de cambio se volatilizó un poco a finales de año y de eso va a hablar un poco más mi compañero Joel más adelante para que puedan atar más o menos lo que pudimos ver en ese sentido con lo que estamos viendo ahora, que es la volatilidad de precios en la canasta básica de bienes y servicios. Y la inflación subyacente, más un trend un poquito más contraintuitivo, claro, de poca volatilidad, debido a que esta inflación subyacente aísla por los efectos de los componentes más volátiles que tiene la canasta, como energía, etc. Puede seguir al otro. Aquí, si hacemos un breve recuento de historia económica de los últimos 3 años, vemos la tasa de política monetaria, que es la principal herramienta que tiene nuestro Banco Central para ejercer política monetaria. Vemos cómo se ha movido en el gráfico. La línea negra es la tasa de política monetaria, es la tasa de referencia de la economía, a cómo se refiere el Banco Central, de que a todas las tasas están referidas a ellas, tanto las activas de préstamos, de inversiones y de rendimientos de títulos de inversión, inversión a corto plazo, como las pasivas, que son las tasas de depósitos, las cuentas, los certificados de depósito, las captaciones de diferentes entidades, fondos, puestos de bolsa, bancos, etc. Vemos cómo a lo largo del año 2021, en concordancia con lo que había mencionado anteriormente, tasas bajas, y ya a partir de noviembre ese crecimiento, ese incremento de tasas de referencia. Y obviamente a lo largo del 2022, para poder converger al rango meta de inflación, el que quiere Banco Central, de 4 más menos 1, y entiende a partir de ahí que lograremos más adelante ese retorno gradual a ese rango meta, que es lo que quiere básicamente nuestra autoridad monetaria. En la misma línea vemos los excedentes de liquidez promedio del sistema financiero versus las tasas pasivas, que es a la tasa a la cual los bancos remuneran los depósitos en las entidades. Vemos ese crecimiento a partir de diciembre 21, cómo comienzan a subir esas tasas de interés en la línea gris. Y la liquidez promedio, la liquidez es, si lo explicamos de la siguiente forma, a mayor liquidez, más incentivos tiene la banca a colocar depósitos y a colocar préstamos, y tienes incentivos a soltar liquidez a la calle, básicamente, a invertir. ¿Por qué? Porque los bancos no quieren dinero ocioso, quieren invertir en cartera de créditos, en inversiones, en inversiones de corto plazo, largo plazo, y así sucesivamente. Por ende, a mayores niveles de liquidez promedio, esto afecta directamente, y también es una herramienta que tiene el Banco Central para jugar con ella en base a si quiere dejar en promedio más liquidez en el sistema financiero. Incentiva de forma indirecta a que los
los agentes económicos tengan cierta seguridad o que tengan acceso al crédito de forma democrática a tasas mucho más competitivas. Sin embargo, en el otro caso que vemos aquí en el 2022, vemos que las tasas en promedio, bueno, la liquidez en promedio se ve un poquito más baja y con ese incremento de tasas, obviamente, exceptuando picos puntuales de septiembre, agosto, con vencimientos de letras y bonos de bancos, de letras y notas de Banco Central. Siga la siguiente. Aquí un poco más de lo mismo, presentando cómo y en qué preciso momento se subieron las tasas de política monetaria para mayor referencia y cómo la liquidez del sistema financiero en referencia fue fluctuando. Vemos que a partir de junio del 2022, ese hubo un incremento de tasa de política monetaria de 5.50 a 6.50 y esa escalera de crecimiento de tasas, básicamente del Banco Central, dando una postura bien clara de lo que quiere es desincentivar el consumo, desincentivar la demanda para poder recoger la mayor liquidez posible y desincentivar por ese lado, para que para contrarrestar los efectos adversos que tiene la inflación, la volatilidad de precios. En ese sentido, conforme a todo lo que ya habíamos conversado anteriormente. Y en principio está todo atado a diferentes variables que vamos a ir viendo a lo largo del webinar y comienzo comiencen a atarlo a otras variables. En este caso le dejo la palabra a mi compañero Joel en el siguiente slide para que vaya comentando cómo se ha volatilizado la parte del FX y la cartera de préstamos del sector privado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes que todo, también de mi parte, agradecerle a todos por el tiempo que nos están brindando para poder ver un poquito más del entorno macroeconómico y así le pueda quizá tomar también a tomar decisiones. Entonces, nada, básicamente, aquí vamos a comenzar con el crecimiento de la cartera del sector privado year over year de moneda nacional. Year over year me refiero que es el crecimiento que ha tenido la cartera del mes vigente contra el mismo mes del año anterior. Este es un indicador bastante importante para Banco Central, ya que le puede básicamente decir cómo va el crecimiento de la economía. También va muy atado a la liquidez, al tipo de política monetaria que tenga Banco Central en ese aspecto. Por ejemplo, podemos ver cómo la cartera de préstamo, qué sé yo, entre mayo, junio, comenzó a caer. Obviamente debido por el tema de COVID, Banco Central en este periodo lo que hizo fue que intentó incentivar a la economía, hizo préstamos de liberaciones de encaje, sacó liquidez a la calle para que la economía no desacelere completamente para que no se desacelere completamente y obviamente se vea el crecimiento. Entonces, luego hasta enero de 2021, que fue como el punto más bajo de la cartera de préstamo, podemos ver cómo comienza a crecer y eso obviamente ya las empresas luego del cierre comenzaron a tomar los préstamos para invertir y poder seguir con todas sus actividades económicas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en la actualidad de ahora es que la cartera de préstamo tiene un crecimiento a la fecha de enero 13.39, en lo que va de febrero al 22 de febrero tiene un 12.90%. Del pico que llegó más alto, que fue 14.60, ya la cartera se está desacelerando un poco. Obviamente esto va conforme a la meta del Banco Central, a una política monetaria más restrictiva, ya que, por ejemplo, como había comentado Juan Carlos, la inflación estaba bastante alta. Una forma de ir frenando esta es sacando la liquidez del sistema. Obviamente también esto va a afectar a la cartera, porque mientras menos masa monetaria haya, las tasas de interés van a subir. Entonces eso desacelera un poquito en el tema de los préstamos, que es lo que está buscando Banco Central. Obviamente hay que ver un punto donde no caiga tanto que la economía se desacelere, que en eso es que está Banco Central con todo el tema de sacando liquidez, con subastas, la medida que está tomando, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a hablar del tipo de cambio. Básicamente el tipo de cambio es lo que
la cantidad de moneda nacional que se necesitaría para comprar una moneda extranjera. Entonces, en los últimos 2 años, podemos decir, luego obviamente sacando el año 2020, que por el tema de la pandemia, podemos ver que desde enero hasta junio, julio, tuvo un crecimiento bastante alto, obviamente, por la incertidumbre. El dólar es como quien dice la moneda fuerte, y entonces por eso hubo tantas, perdón, por eso fue que aumentó tanto, perdón. Entonces, luego de ahí, Banco Central salió a la economía, estuvo interviniendo el mercado con inyecciones, etcétera, etcétera, para estabilizar un poquito el tipo de cambio. Ahora, lo que yo quisiera resaltar en este gráfico, lo que estuvimos analizando, que luego ya, a partir de 2021, vemos como el dólar comienza a caer un poco en los primeros meses del año, luego se estabiliza, cae también un poquito más en junio, julio, agosto, y luego a partir de septiembre comienza a subir, más que todo para cierre de año. Eso es. Y luego vemos como otra vez en el 2022 pasa lo mismo. Vemos una tendencia hacia la baja durante los primeros meses del año, luego se estabiliza, baja nuevamente en agosto y en septiembre vuelve y sube. Entonces ahora en febrero estamos viendo el mismo comportamiento, el tipo de cambio está cayendo, por lo que entendemos que por un tercer año consecutivo básicamente va a mantener el mismo movimiento. La siguiente, por favor. Entonces, este gráfico lo que quiere decir es la volatilidad del tipo de cambio. Básicamente la volatilidad es el cambio de precio de un activo. Aquí lo que vemos, o sea, fíjense que de diciembre 2022, que se mantuvo con cómo cae la moneda aquí, eso es lo que representa esa volatilidad, de 1.87 a menos 0.86. Esa fue la caída que presentó el tipo de cambio desde enero a febrero. Siguiente, por favor. La llegada de turistas. Aquí podemos ver que durante el año 2022 la llegada de turistas fue bastante buena, incluso mayores que en el año 2019, que 2019 era un año, o sea, de pre-COVID, donde todo estaba sumamente bien. Y podemos ver que durante el año 2022, que ya obviamente no hay tema de pandemia, la economía está un poquito más abierta en ese aspecto, vemos cómo la llegada de turistas fue muchísimo más grande. Esto ayuda mucho a la economía, incentiva mucho la economía. O sea, mientras más turistas lleguen, por ejemplo, más se comienzan a construir más complejos, más hoteles. Eso de paso le genera más empleo a la economía. También aparecen también muchísimos dólares de fuera, que eso es bastante importante. Presenta un crecimiento muy bueno para la economía. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos lo que son las reservas internacionales netas y las remesas familiares. La reserva internacional es el total de activos que tiene el Banco Central y que están disponibles de inmediato. Pueden fijarse que durante el año, o sea, lo que va de febrero de 2023, las reservas están en 15.715 millones, casi 16.000 millones. Es el dato más alto que ha presentado de reservas internacionales en los últimos años. Y esto básicamente lo que le da, por ejemplo, estabilidad a Banco Central. Por ejemplo, si ven que cualquier cosa está pasando con el tipo de cambio, como pasó en el 2020, que comenzó por un tema de incertidumbre, hubo mucha demanda especulativa, el dólar comenzó a subir bastante agresivo. Entonces aquí, por lo menos, Banco Central puede tiene esta reserva y con eso puede intervenir el mercado y frenar y estabilizar el tipo de cambio. Y en cuanto a las remesas familiares, el último dato que tenemos de enero es de 802, que en comparación a los años anteriores también es un dato bastante bueno, porque esos son dólares que están entrando en la economía y que puede ayudar también al Banco Central a la estabilidad del tipo de cambio. Entonces ahora lo voy a dejar con mi compañero Jesús, que estará hablándole de un poco más de los indicadores macroeconómicos globales. Muchas gracias, Joel. Quiero agradecer a mis compañeros Joel y Juan Carlos por su parte de la presentación. Ellos, como he comentado al principio en el índice de la misma, hablaban más del mercado local, de República Dominicana, de cómo ha afectado pues, liquidez, FX, crecimiento crediticio, moneda nacional, etcétera.
a la economía en el 2022 y bueno, ¿qué esperamos sobre todo para el 2023? Y claro, todo esto va muy de la mano con nuestro principal partner comercial que es Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí primero una foto con los principales indicadores de renta variable del mundo, centrándonos un poco en cómo, en general, cómo ha ido en el año. Pues llevamos un mes y medio que los mismos han subido bastante. Ha habido bastante euforia en el mes de enero. Se estaba como priceando como bajada de tasas de interés, que quizá ya lo peor había pasado, la volatilidad en las tasas de interés de los tesoros. Y bueno, lo que pasa es que para el mes de febrero hemos vuelto un poquito a un sentimiento más pesimista. Todo esto tiene mucho que ver con si la economía va a recesionar y si la subida de tasas de interés para bajar la inflación va a provocar una recesión. No sé si han escuchado alguna vez el concepto del famoso soft landing o el hard landing. Esto hace referencia a cuando el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, al subir las tasas de interés y drenar masa monetaria para bajar la inflación, consiguiera bajar el crecimiento, o sea, no bajar el crecimiento económico. Si sube las tasas de interés mucho y frena el crecimiento demasiado y crea una recesión, es lo que le llaman el hard landing. Si se consigue bajar la inflación subiendo los tipos de interés, pero no crear una contracción en el Producto Interno Bruto, eso sería pues un soft landing. Entonces, ahora mismo queda mucha incertidumbre, por eso los mercados de renta variable que están viendo en esta pantalla han tenido mucha volatilidad en el 2022 y aún se espera buena volatilidad en el 2023. O sea, no se ve un panorama de certidumbre sumamente claro para los siguientes meses. Estamos optimistas, ha mejorado el optimismo, pero no aún está al 100% todo como muy claro para tomar decisiones de toma de riesgos, etcétera. Aquí es esta pantalla, se ven los principales indicadores de renta fija del mundo, los principales bonos a 10 años de los diferentes gobiernos, Estados Unidos, Canadá, Brasil. En la columna donde dice YLD, yield, que es el rendimiento que tienen dichos bonos, es cuánto le paga el gobierno a los inversores por 10 años. Hay deuda a más plazos, pero esta es como la que se utiliza de referencia. Entonces ahora vemos que, bueno, que también se ve a la derecha un rango en el que se ve que han subido y bajado dichas tasas. Yendo a un gráfico más ilustrativo, aquí vemos como el bono 10 años de Estados Unidos, el índice de referencia utilizado para muchas valoraciones de compañías, descuento de flujos de caja, etcétera, pues vemos cómo han hablado mis compañeros que subían las tasas en el mercado local de República Dominicana. Todo esto va un poco de la mano con también la subida de tasas de interés en el mercado global. En España, en Europa, en Japón, bueno, en Japón no tanto, exactamente Japón es la única economía que no, pero en Estados Unidos, en América Latina, en todas partes han subido las tasas, porque venían de estar muy bajitas en el 2020 y el 2021 para conseguir no descarrilar la economía por lo que pasó con el COVID-19. Al bajar tanto las tasas y inyectar tanta liquidez al mercado, pues hubo mucho crecimiento y la economía no descarriló ni en el 2020 ni en el 2021. En el 2022 también creció muchísimo, pero ya había miedo de la inflación. La inflación llegó en muchas economías a doble dígito. En economías como Estados Unidos, donde la expectativa es un 2%, llegó a niveles por encima del 7-8%. Entonces, debido a eso, tienen que subir las tasas de interés para bajar esa inflación. La inflación descontrolada no es saludable. Aquí se ve como la curva de bonos de Estados Unidos desde el plazo de 2 años a 30 años. Es lo que el gobierno americano paga a sus inversores y remunera por ellos comprar su deuda pública, desde 4,70% hasta 3,95%. Uno puede comprar el plazo que considere en el que se sienta cómodo a invertir con ese riesgo. Si nos vamos a la parte de República Dominicana, este es cómo cotiza un bono soberano emitido por el Ministerio de Hacienda en los mercados internacionales en dólares. Vemos exactamente el mismo comportamiento, está totalmente correlacionado con el de Estados Unidos. Vemos como las tasas de interés de estar en un 4 o 5% hace 12 meses, ahora están entre un 7 y un 8%. Eso es porque los bancos centrales, tanto el de República Dominicana como el de Estados Unidos, como el de la mayoría de países del mundo, subieron sus tasas para bajar la inflación galopante, que es muy preocupante. Porque si la inflación sigue subiendo mucho y drena poder adquisitivo de las familias y no siguen subiendo los salarios y no siguen creciendo los resultados empresariales, pues eso puede crear menos poder adquisitivo en el bolsillo de cada persona, por ende, menos consumo, menos viajar, menos todo, y entonces las empresas empezarán a generar menos ingresos. Eso podría provocar despidos, etc. Entonces, al final, nadie quiere una crisis hiperinflacionaria en su país. Lo que he comentado antes es el miedo de que si tú tienes la inflación subiendo mucho y tú subes mucho los tipos de interés, quizá
puedes acabar descarrilando la economía, puedes acabar consiguiendo que la economía haya contracción o desaceleración fuerte de los productos internos brutos. De esa manera, tú nunca quieres conseguir eso como Banco Central. Tú quieres que haya una inflación sostenida, tú tienes un target, Estados Unidos un 2%, República Dominicana un 4%, quieres llegar al target inflacionario porque el incremento sostenido de los precios es saludable pero controlado. Entonces, quieres subir mucho los tipos de interés, que fluya el crédito menos, drenar un poco de liquidez, pero que no caiga el Producto Interno Bruto para que las empresas no ganen menos, ni las familias ganen menos, y para que siga creciendo la economía y el bienestar de las personas y corporaciones. En este gráfico tenemos la inflación, el CPI, el Consumer Price Index, es el indicador de inflación interanual de Estados Unidos, actualmente en 6.4. Como les comentaba, el target de Estados Unidos es un 2, fíjense 17, 18, 19. ¿Cómo rondaba el 2? Perfecto. El Banco Central tenía las tasas muy bajitas y no había inflación descontrolada. Se mantenía en el rango donde quería estar. ¿Qué pasa en el COVID? Se desploma, cae casi al 0 porque todo el mundo se encierra, nadie consume, caen los precios. Pero entonces el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, saca todo el dinero al mercado, inyecta liquidez, hace compra de bonos, baja las tasas de referencia, prácticamente al 0%, dinero gratis. Entonces todo el mundo empieza a coger más deuda, las empresas a producir más. Entonces llega una bonanza económica sin precedentes, creada por una pandemia también sin precedentes. ¿Qué es lo que tiene eso de... ¿Qué efecto tiene eso? Que no es en el momento que hace eso el Banco Central, en el momento spot, no tienes el efecto spot. Se ve 12, 18 meses después. ¿Qué pasa el 2021? Fíjense, la inflación de estar en un 2% se mete casi en un 10%. Eso es muy alarmante. Los precios subiendo, todo el mundo lo ha visto, todos se han quejado de que el supermercado está muy caro, etcétera. Bueno, entonces, debido a eso, los bancos centrales actúan, suben las tasas de interés, entonces la gente empieza a poder coger menos deuda porque está muy cara y a poder entonces consumir menos y salir menos, etcétera. Como consecuencia, las ventas de las corporaciones caen y la inflación debería empezar a bajar. Vimos el pico ahí en junio, julio y la tendencia a la baja, pero la mayoría de economistas creen que esa inflación va a bajar, pero al paso, poco a poco. Se espera que para el 2023 en Estados Unidos caigan del 3 y el 4%, y ya en el 2024 ya llega al target del 2%. Para no abundar tanto, aquí tenemos cómo se forma la inflación mes a mes, el Consumer Price Index, por rubro. Tú tienes el rubro de energía, de comida, de servicios, etc. Entonces ahí se ve cómo cada rubro afecta al dato de inflación mensual. El dato de inflación mensual en Estados Unidos, pues si quiere salir un 2% al año, pues debería salir pues en un 0.1, en 0.18 al mes, 0.2, más o menos para llegar al target. En República Dominicana, que es 4%, pues debería salir un 0.33% mensual para llegar a la target anual. Fíjense ahí como, bueno, hay meses que pasó el 1% en el 22 y ese era el problema, el miedo, que se estaba descontrolando muchísimo. Entonces, el miedo y el eterno dilema, ¿hasta cuándo tienen que subir las tasas, sacar liquidez y encarecer el crédito para que las familias, corporaciones, etcétera, quizá frenen un poco esa inversión y ese gasto y bajen esos precios, pero no se contraiga la economía? Un indicador así más común que a la gente le gusta mucho ver es este. Estos son cómo ha evolucionado el precio de los vehículos usados. Fíjense cómo de estar en niveles de 130, 140 el índice a casi duplicarse. Entonces, claro, o sea, todo el mundo lo veía en los mercados secundarios, cómo están los carros en el mercado secundario, los coches, pues bueno, todo el mundo veía que estaban muy, muy caros. Y esto pues es otro proxy que ayuda a formar el dato inflacionario. De nuevo vemos un pico y ese pico y esa tendencia a la baja poquito a poco. Este también es muy importante y es el supermercado. Ese es el indicador de cómo está el precio de la comida en el mundo, creado por el FAO, por la Food and Agriculture Organization. Vemos también que de este indicador es de 90 a 100 a pasar del indicador de 150, el índice. Obviamente, pues esto es muy alarmante. El encarecimiento del 50% en la cesta de su compra. Pues obviamente, ¿quién no se molesta cuando va al supermercado y cada vez está más caro todo, más caro y no ganas más? Entonces, uno pide más sueldo a su empleador, entonces el empleador, si no vende más porque empieza a desaceleración, no puede subir, puede haber despidos. Bueno, toda esa dinámica que se entrelaza y crea pues la situación en la que estamos viendo ahora mismo, que la mayoría de países estamos en lo mismo. Ya se ve de nuevo el pico, igual que los otros dos gráficos, y se ve la caída y la tendencia hacia la baja. Pero obviamente aún queda mucho recorrido porque, como fíjense, estamos mucho más alto de donde partíamos.
Este es el último indicador que les traigo para que vean el tema inflacionario. Bueno, este y el siguiente, este es materias primas, petróleo, gasolina, soja, etcétera. También se ve lo mismo, sube muchísimo, todo fomentado por la masa monetaria, por los bancos centrales dando liquidez, inyectando liquidez al mercado, bajando las tasas. El pico de nuevo el año pasado y ahora de nuevo la tendencia a la baja, pero moderada. No es una tendencia a la baja de golpe, se ve como una tendencia a la baja como leve. Por eso digo y repito que aún falta un camino largo y alguna incertidumbre importante. Ya para concluir este webinar, y muchas gracias a todos por su atención, este es el indicador de cómo están los fletes marítimos de precio. Este indicador, este sí que es muy bueno y muy optimista porque se ve que el pico ya se alcanza a final del 21 y se ve que ahora ya el dato está en los niveles más bajos de los últimos 5 años. Entonces, toda la gente que hace comercio exterior, exporta, importa mercancías, ya no tiene que tener problema ni tema con que los contenedores se han encarecido y multiplicado por 5, por 10. Por poner casos, yo conozco gente que decía que si un contenedor para mandar una mercancía de España a República Dominicana era $2.000, pasó a costar $15.000. Entonces, claro, todo eso tienes que imputarlo al precio del producto para venderlo más caro al consumidor final. Entonces, obviamente, pues eso al final acaba frenando la demanda. Esa hiperinflación, por eso para que entienda el foro, siempre es muy insana cuando está muy descontrolada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto ha sido nuestro webinar de hoy. Entonces ahora damos apertura a la ronda de preguntas y respuestas. Excelente participación de los señores Jesús Gil, Joel Moya y Juan Carlos Matos, a quienes agradecemos infinitamente toda la experiencia y valiosa información compartida en un tema tan importante en nuestros días como Perspectivas 2023, una mirada al entorno económico. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta. ¿Qué expectativas esperan para la inflación en este 2023? Bueno, como hemos venido viendo en el webinar, esperamos que la misma vaya bajando, pero paulatinamente. El Banco Central de República Dominicana, en sus publicaciones mensuales de inflación, en su nota de prensa, indicaban que la inflación esperaban que bajara para mitad de año al target. El target es un 4%, o sea, no es que quieran que vaya un 0%, ¿vale? Para que entiendan, lo sano y saludable para esta economía es un 4%. Para Estados Unidos, por ejemplo, es un 2%. Entonces, lo que quiere el Banco Central, lo que esperaba el Banco Central era que bajara para el segundo Q de este 2023. Pero ahora se espera que quizás sea más para final de año. Entonces, sí que la tendencia se sigue viendo a la baja y el sentimiento está un poquito más positivo, pero aún le falta camino por recorrer al mismo. Entonces aún queda un poquito de incertidumbre, entonces hay que ser cauto. Pero sí, la expectativa es que baje este 2023 a finales, rondando, pongamos entre el 4, 4,5, 5, 5,5%. Gracias, Jesús. Tenemos otra pregunta. ¿Para qué tiempo entienden que las tasas de interés estarían bajando? Bueno, esto es un poco lo mismo que te acabo de comentar. Si quieres, Juan Carlos, comenta un poco también tu punto de vista. Sí, mira, en principio, tal y como comenta Jesús, el techo de tasas de interés ya se ha visto muy afectado por la postura tan contractiva del Banco Central. Entonces, vimos una serie de vencimientos por parte de las notas del Banco Central a inicios de año, enero, febrero, y eso empujó mucho los rendimientos y las tasas del mercado de pasivos en la banca en general al alza. Por ende, ya entendemos que hay un sendero de normalización en el mercado de pasivos y las tasas de interés, cuando a tasas de interés se refiere, durante el año completo, a partir de febrero específicamente. Entonces, entendemos que ya a mediados de año puede haber tasas relativamente más bajas. Sin embargo, podemos esperar tasas altas a lo largo del 2023 completo. Ya para inicios del 2024, quizás podemos ver esa postura por parte del Banco Central de intentar flexibilizarse un poco más cercano a partir del Q3 2023, o sea, dígase septiembre del año actual en adelante. Eso es lo que prevemos aquí por parte de nosotros. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta.
¿Cuándo creen que la Reserva Federal alcance el techo de las tasas de interés en Estados Unidos? Bueno, pues como, como hemos visto la parte del entorno macroeconómico global, las expectativas según los futuros a día de hoy cotizando, se esperaría que el techo de tasas, de la tasa de política monetaria, la tasa overnight, sea en julio de este año. Se estima que el techo de tasas va a ser entre el 5,25 y el 5,50%. Eso sería 3 subidas más de 25 puntos básicos respecto a la tasa actual de 4,75. En mi opinión personal, yo creo que la transmisión de la política monetaria contractiva tan fuerte que vamos viendo estos últimos meses, a pesar de que la inflación es muy pegajosa y cuesta de remover cuando está en el sistema, yo creo que llegará un momento, como he visto en otros picos, en otros ciclos de picos inflacionarios, se ha visto el mismo comportamiento. Sube muy rápido, pero luego empieza a caer también muy rápido. En el momento que ya se pega y la masa monetaria empieza a drenarse fuertemente, cada mes va pesando más. No es lo mismo comprarse un apartamento de $300.000, $100.000, lo que sea, a una tasa de interés del 10% en moneda local, con una tasa del 20%, que es lo que se está viendo a día de hoy. Obviamente, en Estados Unidos las hipotecas estaban al 2% y ahora están al 6%. Obviamente esos intereses son muchísimo más en la cuota, entonces se frena un poquito el apetito y eso va pasando mes tras mes y acumulándose. Entonces yo creo personalmente que en el segundo o tercer trimestre sí que ya se verá ese techo de tasas y no creo que quizás sea mucho más que lo que está ahora mismo, aunque hemos visto en los últimos datos inflacionarios que no han decrecido tan rápido como se esperaba. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el momento idóneo para invertir en moneda extranjera en los bonos del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana? Yo, si querías contestar tú esta. Sí, bueno, como es en moneda extranjera, estos bonos de Ministerio de Hacienda, está muy expuesto a todo lo que sería a la macroeconomía internacional. Entonces también, por ejemplo, como había indicado Jesús, la tasa de política monetaria, o sea, de la Fed, todavía no ha llegado a su punto más alto. Cada subida del TPM de la Fed puede afectar la tasa de interés de los bonos de Ministerio de Hacienda. O sea, que entiendo que quizá el punto más alto pueda, o sea, un momento idóneo pueda ser cercano al punto más alto de la TPM de la Fed. Y obviamente también analizar toda la variable macroeconómica, dígase, o sea, bueno, principalmente la inflación. Creo que ese sería como el mejor momento. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál será la tendencia de la tasa cambiaria para este año? Bueno, como había comentado, en los últimos 2 años se ha visto una tendencia con el tipo de cambio bastante, digamos, inusual. Generalmente el tipo de cambio siempre subía aquí, una devaluación de entre un 4 o un 5%, lo que siempre esperaba el gobierno. Pero en los últimos 2 años hemos visto un poquito más de volatilidad, incluso una apreciación del peso en cuanto al dólar para cierre del año. O sea, de momento veo que lo que nosotros vemos es que el dólar va a caer un poco, va a seguir cayendo y va a llegar a un piso donde va a haber estabilidad, pero luego para cierre de año podamos ver que comience a aumentar debido a que ya comienza la demanda de las grandes empresas por tema de Navidad, Black Friday, etcétera, etcétera. Entonces quizá vemos un poquito más de presión, pero por el momento lo que vemos es estabilidad en el tipo de cambio. Muchas gracias, Joel. Tenemos otra pregunta. ¿Los efectos de las elecciones presidenciales del 2024 se sentirán en este 2023? Esa pregunta es muy buena, ya que se comenta muchísimo entre los ciudadanos de a pie aquí en República Dominicana. Siempre las elecciones en cualquier país, y en América Latina se nota bastante, a veces se ralentizan un poco la inversión. Si un empresario quiere hacer una inversión fuerte de capital, una construcción, una nueva planta de producción, contratar nuevos empleados, esos riesgos que está tomando,
gastando más, esperando vender más y esperando generar mayores utilidades. Siempre las elecciones pueden afectar un poco en una ralentización económica, pero yo creo que ¿no? Es preelectoral, pero bueno, falta aún bastante para el 2024 a mitad de año. O sea, yo creo que algo puede afectar, pero tampoco creo que sea algo súper relevante que vaya a crear una ralentización mucho más fuerte de la que ya estamos viviendo. Aquí en República Dominicana se espera que del crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.9 que fue en el 2022 a este año, pues se está pronosticando entre un 4 y un 4,5. Para nada recesión, como en Estados Unidos se habla, pero una desaceleración un poquito sí que se nota. Obviamente esto está pequeñamente influenciado por el año preelectoral y el año que viene por el año electoral. La verdad que es una pregunta muy buena. Muchas gracias. También añadir un poco ahí a lo que menciona Jesús. Normalmente la política monetaria tiene ciertos incentivos a mantenerse parecida a la postura fiscal. Si la postura fiscal comienza a ser expansiva, dígase, el gobierno comienza a crear una serie de incentivos o a gastar más, normalmente viene apoyada con una serie de incentivos monetarios. ¿Por qué? Por el capital político que tiene el Banco Central también. Y por el compromiso político que también en parte se ha visto que en muchos momentos se ve afectado por. Entonces, más agregado por esa parte. Entonces, manténganse bien actualizados con los comunicados de política monetaria y todos los avisos que hace el Banco Central también para tener un poquito de view más certero de cómo se vería afectado a nivel económico la política monetaria y el sistema financiero de cara a estas elecciones del 2024. Bien. Nuestro sincero agradecimiento a los señores Jesús Gil, Joel Moya y Juan Carlos Matos, expertos en todo lo relacionado a tesorería, mesa de dinero y mesa de inversiones y FX de nuestra institución, Banco Promérica de la República Dominicana. Les recordamos que posterior a nuestro encuentro estarán recibiendo a sus correos electrónicos una evaluación del mismo, la que apreciaremos muchísimo nos contesten, con miras a recibir su retroalimentación. Por igual, muchísimas gracias a todos ustedes que aceptaron nuestra invitación y nos acompañaron en el día de hoy. Será hasta un próximo seminario Web Promérica. Que tengan todos un feliz resto de la noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor. Gracias a todos por participar. Cuídense mucho. Feliz resto de la tarde, del día.